Este me pasó en clase de ética con una cosa súper actual y sensible. Manifestación del movimiento verde feminista. ¿Sí? Y entonces pasó que en el salón había como la discusión de que si estaba bien o si estaba mal, porque pues era una manifestación violenta, ¿no? Que pintarrajeaban, dañaban el patrimonio público y así. Y entonces dice un alumno, eso lo recuerdo muy bien, un alumno, dice, pues la verdad yo pensaba igual, ¿no? Pensaba igual de que pues está mal, estén rompiendo cosas, quemando cosas, dañando cosas o maltratando a un hombre que se atraviese, ¿no? Pero pues alguien me dijo, y no fue alguien, en Facebook estuvo circulando esta campaña, ¿qué pensarías si fuera tu hermana, tu hija o tu mamá a la que les hubiera pasado algo así? Ese es un ejemplo muy claro. Porque dices, oye, no tiene eso relación con que esté bien o esté mal, que dañen a otras personas o que dañen propiedad privada. Entonces, ese es un ejemplo, porque están apelando a la emoción. Entonces este chico me dice, no, ya después de esto yo dejé de criticar porque ciertamente a mí no me gustaría que a mi hermana o a mi mamá les pasara algo así. Y dices, oye, qué padre está la empatía, ¿no? Eso es bonito, pero eso no quiere decir que el fin justifique los medios. Quiere decir que puedo comprender por qué están tan molestas, pero el hecho de que esté bien usar la violencia para protestar contra la violencia sigue siendo algo contradictorio, ¿no? Claro, yo puedo decir, pues yo estoy de acuerdo en usar la violencia para luchar contra la violencia. Ah, bueno, pues eso ya es una convicción propia. Pero les digo, el hecho de que tú puedas empatizar y puedas entender no significa que luego entonces está bien. Y hay muchísimas cosas así hoy, ¿no? Muchísimas. Y que se relacionan en parte con, y ya habíamos puesto algún ejemplo con la falacia del alegato especial, ¿no? Está como vinculado. Pero pues sí, o sea, te digo, en estos temas, sobre todo de bioética, que yo trato mucho por la materia que doy, tú ves debates en donde hay una persona dando datos objetivos y otra persona de repente apelando a la emoción. Claro, como no se te ha muerto tu hija, claro, como tú, y dices, oye, estamos discutiendo si esto es un derecho o no es un derecho, si estás matando o no estás matando, si es persona o no es persona, y muchas veces en vez de argumentos, pues se ponen posturas sentimentales. Entonces, te digo, podría citar muchos ejemplos relacionados con lo que yo trabajo, que es la bioética. Por eso quería que ustedes investiguen otros, porque pues los míos son de esa área, ¿no? Bueno, ya regresaron la mayoría. Perdónenme que me emocioné y en vez de finalizar las alitas, finalicé la sesión, discúlpenme. Entonces, espero que hayan terminado, porque el tiempo de trabajo en equipo ya había terminado. Ahora que ya estamos... tu sentimiento, Miss. Sí, es que sentía que esto no debía ser, ¿no? Y lo finalicé. ¿Qué me pueden platicar de los ejemplos que han puesto? Nosotros pusimos un ejemplo de los políticos, en donde pues pueden decir cosas, lo que no necesariamente pueden ser verdad, simplemente lo hacen para atraer a las masas. Y pues ese es el ejemplo que nosotros utilizamos. Y una campaña política donde te puedo prometer 1000 cosas, ¿no? Y después resulta que no es así. ¿Sí? Oigan, bueno, no sé si nuestro presidente actual tiene fans en este grupo, me disculpo por si sí, pero a mí me impresionó mucho el debate que hubo, el debate presidencial, ¿no? Porque uno analizaba propuestas, argumentos y así, y pues este señor se echó a mucha gente a la bolsa con decir, ¿cómo era su frase? Ricky, Riquín, Canallín. Ya. O sea, los argumentos que quieras, ya sabes, valieron maíz, ¿por qué?
pues dijo algo muy simpático que movió a la gente, y ay, qué simpático es y qué cercano a la gente, y ya. Pero si tú analizas el fundamento como tal, pues no había. Fue algo que es muy interesante, ¿no? Porque es eso. Y puedo prometer que lo que quieras, ¿no? Que voy a bajar la gasolina, que todos van a dejar de robar, que lo que sea, y ya votaron por mí. Y yo escuchaba a una persona decir, ven que de esto se arma así, se pone candente el asunto. Alguien decía, oye, es que mira, prometió esto y esto y esto y ninguna de las cosas. Ay, por Dios, todo el mundo sabe que en política dices lo que sea para ganar. Así, o sea, la defensa fue esa, que todo el mundo sabe que en política pues dices lo que la gente quiere oír para ganar. Ese es un muy buen ejemplo. ¿Quién puso algo distinto? Todos pusieron el mismo ejemplo de los políticos. Mi equipo puso en Estados Unidos la jefa de un departamento le puso como más barreras de entrada a los musulmanes porque según ella estaba implicada en un ataque. O sea, estuvieron implicados en un ataque. Ok. En ese sentido, ¿había algún antecedente objetivo o por qué lo ponen como ejemplo de posverdad? Si quieres, ahorita me lo leo, porque no había ningún antecedente. Fue ella, según ella. ¿Nos vas a leer? No. ¿O entendí mal? Sí, nada más voy a buscarlo. Okay. Dale. Bueno, ¿quién más puso algo diferente en algún otro ámbito? Nosotros justamente pusimos lo de AMLO. Lo de AMLO. ¿Y algún ejemplo distinto de los que di? Pues en general la votación de AMLO, que fue más como por sentimiento de que el pueblo ya no quería nada del PRI ni del PAN por todo lo que habían hecho antes. Entonces, eso en general. Gracias. Fíjate, a mí sí puedo compartir mi percepción personal. Me sorprendió y no, porque así está el patio, pero se me hacía así como, no sé, me daba mucho incomodidad el que yo decía, chispas, si la gente analiza el desempeño anterior y lo que ha dicho y lo que ha cumplido, como que tendrían elementos bien importantes para saber lo que iba a pasar, ¿no? Pero no, o sea, no, y no había razón posible, era esto que tú decías, el enojo contra los que ya habían estado y voy a elegir esta opción porque sí. Y por más razones que uno diera, digo, entre otras cosas, en mi experiencia y lo que yo observé, la cuestión del mentir o decir lo que no es, pues no es de ahorita, y es como, era una cosa muy pronunciada. O sea, me llamaba la atención, ¿no? Pero no había razón posible porque es una decisión basada como en el sentir, el enojo, y una cosa bien, a mi juicio, vendida, que es como la polarización, ¿no? Los buenos contra los malos, el pueblo bueno que son los que nos siguen y los otros a los que les echamos la culpa. Entonces eso, pues es atractivo, ¿no? Que no necesariamente es verdad, pero es atractivo. Es lo que hizo AMLO Trump, ¿no? Entonces darle a la gente polarizó y apostó por los pobres, que son la mayor población, pues. Sí, o sea, apostó por convencer a los pobres. No sé si por sacarlos de la pobreza, porque como dicen muchos igual, oye, pues hay gobiernos a los que les conviene que haya pobres. Porque si hay gente pobre a la que mantengo pobre, pues puedo hacerme al generoso con ellos. ¿A quién le voy a dar bonos? ¿A quién le voy a dar? Y van a estar agradecidos conmigo. Pues a gente pobre. Si les doy medios para que salgan adelante, se superen y ya no sean pobres, pues no son gente tan influenciable, se supone, ¿no? Eso es uno. Lo ideal que sería que yo ayude a que la persona pueda valerse por sí misma. Pero te digo, en política, en una política, porque la política es un arte y es un bien,
Pero en grilla, la grilla como está, muchas veces es eso, conviene mantener pobres a los pobres para mantenerlos dependientes. Si yo fomento el que la gente se mantenga así, esperando que papá gobierno les dé algo por ser pobres, así como en el ejemplo del video, ¿no? Oye, por ser de una minoría despreciada, entonces tú me mereces ir a la cumbre de matemáticas. Y dices, oye, ¿qué tiene que ver eso con matemáticas? Nada, pues igual aquí, oye, por ser pobre, pues hay que darte, ¿no? Y dices, oye, pues hay que darte condiciones para que tú puedas salir adelante, para que puedas conseguir un trabajo digno, mantener a tu familia y no estés esperando los bonos, las becas y las cosas. Pero eso no resulta para el voto, porque, pues sí, desgraciadamente es más sencillo sentarse a esperar a que te den algo, hacerle creer a la gente que tiene derecho a recibir algo porque está en esa condición desfavorecida, en vez de hacerle entender a la gente que pues hay que valerse por sí mismo, ¿no? Y poner las condiciones, que eso sí me toca como gobierno, para que te puedas valer por ti mismo, ¿sí? Entonces eso es creo que un poquito lo difícil, ¿no? Porque no es, ay, mira, hay un malvado que impone y los pobrecitos. Pues sí, pero pues también hay cierto, ¿cómo decir?, comodidad o hábito de él decir, oye, ¿para qué voy a esmerarme de superarme y trabajar? Sí, por estar en esta condición merezco que me regalen. Que es lo que se conoce como el paternalismo, ¿no? Finalmente. Es como un hijo sobreprotegido por su mamá que, pues claro, ay, es que mi mamá me asfixia, pues sí me asfixia, pero también me cocina, me lava, me plancha, me resuelve todos los problemas y yo no tengo que mover un dedo. O sea, hay como un convenio ahí, ¿no? Entonces, claro, un buen papá, ¿qué debe hacer? Pues que el hijo pueda valerse por sí mismo. Igual en el caso del gobierno, la función debe ser subsidiaria, ¿no? ¿Qué debe hacer? Pues que los ciudadanos puedan superarse por sí mismos para que después elijan libremente. No es, voy a votar siempre por mi benefactor y voy a defenderlo a capa y espada, aunque esté diciendo cosas que no tienen sentido, porque si no, no me va a llegar mi cheque, ¿no? Entonces es eso. Voy a dejar que mi mamá decida por mí todo, porque pues finalmente, pues, sí, ella me mantiene aunque tenga 50 años, ¿no? Pues no. Entonces es como una cosa que es de doble vía. ¿Sí? Creo que ningún candidato ni presidente ha sabido aplicar bien ese principio. O sea, así es. Porque lo podemos ver, o sea, porque me recuerdo que en las elecciones pasadas, en la del 2012, me acuerdo que pasó, que estuvo la polémica de las tarjetas de Soriana, que daba Peña Nieto y Videgaray. Sí. Y, o sea, y aplicaban la misma táctica que actualmente, o sea, siempre han hecho lo mismo. Sí, o sea, no es algo... sí, o sea, y es que si tú revisas toda la planilla de Morena, pues no son gente nueva en este asunto, ¿no? O sea, es el mismo Andrés Manuel fue militante igual del Partido Revolucionario Institucional muchísimos años, y te digo, en todos los partidos hay gente muy chévere y hay gente que lo que quiere es grilla, no hacer política. La política es la búsqueda del bien común, ¿no? Pero pues la grilla es sacar el provecho de tener el poder, ¿no? Y por desgracia hay mucha gente que ve en la política así, de hecho te lo dicen, y eres como un tonto si tienes un puesto político y no robas lo que puedes, ¿no? Y no aprovechas y exprimes lo que puedes. Y dices, qué feo, ¿no? Qué fuerte, porque eso no es la política es la búsqueda del bien de la polis, la búsqueda del bien de los ciudadanos. Y entonces debería ser así, una cuestión subsidiaria, dar las condiciones. Pero en México hay toda una tradición pues triste, donde es un sistema en el que la gente normaliza esas cosas. Y la gente buena, gente buena. Aclaro, yo no sé de nada de la vida de los que están acá, porque igual hay alguien que está metido en política y yo me estoy metiendo en líos. No sé nada de nadie, pero sí es cierto que hay mucho esa visión, ¿no? Del que no tranza no avanza, es típica en este ámbito y en otros, ¿sí? Entonces, pues sí es muy, muy fuerte esto, ¿sí? Y aquí también está la cuestión obviamente, de la posverdad como una herramienta para obtener voto, conservar el poder, manipular a la gente. Te cuento una historia que te repito y te repito hasta el cansancio y que te conviene, ¿no? Porque pues te estoy asegurando que yo siempre te voy a dar, aunque estés en ese estado de miseria, pero tú no tienes que mover, ¿no? Entre estas, si se enfocaron en estas, pues esa puede ser una de las posibles causas de la posverdad, ¿no? Ya leeré con atención sus trabajos y comentaremos al inicio igual de la otra clase,
pero pues igual que resulta algo conveniente. Una historia que me mueve, no me da razones, no me da argumentos, pero me da una especie de excusa para mantenerme donde estoy. Me da una especie de excusa para hacer algo que quiero hacer. Me da una especie de excusa para mantener una postura, o para mantenerme apático, o para, no sé, ¿sí? Entonces hay muchas posibilidades. ¿Alguien puso algo distinto antes de que se nos acaben los 3 minutos que nos quedan de clase? No, ¿Nadie nada distinto? Eran 6 equipos, no puede ser que solo tengamos 3 ejemplos de que todos los demás hayan coincidido. Nadie, o no mandaron su tarea a los demás. El mío no sé si lo ha mandado. ¿Quién lo tenía que mandar? No nos pusimos de acuerdo. Ok, es importante que lo manden ahora durante la clase, ¿sale? ¿Y qué ejemplo pusieron, Pablo? Ya lo dijo Rashid, el de AMLO. Ya lo comentó. Bueno, ¿alguien más? Alfredo, ¿en qué equipo estabas? El mío también ya lo comentaron, maestra. Era el de la campaña de Donald Trump. No, el de los musulmanes, la barrera. De los musulmanes. Pero no nos contaron de qué se trataba lo de los musulmanes. Lo que pasa es que hubo ¿cómo se dice? Un ataque en la localidad de Estados Unidos y sin argumento alguno, ellos, bueno, la jefa de la campaña, no fue el propio Donald Trump, fue la jefa de la campaña, dijo, bueno, vamos a poner una barrera más estricta para la entrada de musulmanes, pero sin argumento alguno. ¿Por qué? Porque ellos básicamente dijeron, es que pues los musulmanes son malos y para mí que hubieron musulmanes en el atentado, no es atentado, eso es palabras más grandes, pero supongamos, y dijeron, bueno, vamos a hacer esto sin argumento alguno. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que mi opinión es, o nuestras opiniones son, ellos la traen contra nosotros, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se puso ese ejemplo. Ok, muchísimas gracias. Que ahí hay toda una situación igual más compleja, ¿no? Sería muy interesante, por ejemplo, analizar los casos en donde Estados Unidos interviene supuestamente para ayudar a otros países con la cuestión de la guerra, ¿no? Porque igual te cuentan una buena historia para tener el motivo para ir a meter en esos países. Y aquí encontramos otra causa. Fíjense lo difícil a veces que es averiguar la verdad. O sea, ¿qué sí pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué sí es cierto y qué te están inventando para justificar una acción? Chispas, marea un poquito hoy, ¿no es cierto? Entonces, ante esa dificultad de averiguar cuál fue el hecho en sí, pues de repente uno dice, pues me quedo con lo que me mueve más, ¿no? Creo que en ese último tema, creo que yo sí estoy muy propenso a la posverdad, ahora que me doy cuenta. ¿En cuál? En el tema de las intervenciones militares y el miedo, especialmente porque yo casi tengo al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tatuado en mi espalda. Y la verdad creo que, o sea, siempre he reconocido que es algo malo, pero o sea, como que siempre me he intentado así decir, está bien, así, pero es como que, si lo piensas, como que un poco injusto, pero sigo pensando por una parte que está bien, aún sigo pensando. Y pues creo que el principal instrumento de posverdad aquí creo que es el miedo. Y creo que no es el único evento que ocupa este instrumento. Sé de otros, pero no los voy a decir. Sí. Oigan, digo, y qué bonito como tú lo planteas, ¿no? O sea, creo que algo que reconozco en mí y por una causa que es el miedo, ¿no? Y no sé si te entendí bien, o sea, el decir, oye, pues hay una razón para decir lo que dicen, contar lo que cuentan e intervenir de este modo. Aún cuando me pongo a reflexionar sobre eso, encuentro un dilema muy grande ahí. De hecho, pues encuentro muchos dilemas en la mayoría de las cosas que tienen que ver con filosofía y el conocimiento. O sea, no la filosofía en sí, sino que en cómo se aplica a la vida diaria en nuestras ideologías y las creencias. Aún encuentro muchos dilemas y es muy difícil decidirse una posición, pues mejor. Sí.
Y creo que tiene que ver un poquito con lo que comentábamos ahorita, difícil de alguna manera, sobre todo hoy ante tanta posibilidad de acceso a información fiable y no fiable, pues es complejo, ¿no? Como que queda más compleja la situación. Oigan, chicos, mil gracias por la paciencia. Me he pasado un minuto. Retomamos esto la siguiente sesión, pero sí me gustaría irnos con la idea de esto. A veces la dificultad en poder conocer la verdad puede causar esta desesperación y decir, bueno, no tiene sentido de que yo trate de demostrar si es verdadero o no, sino pues agarro lo que más me gusta. Ahora, no quiere decir que eso sea lo justo, ¿no? Entonces, ¿qué me encantaría que nos pudiéramos llevar? Esperanza. Esperanza, aunque sea, les digo, los hechos, lo que acontece todos los días, pues se requiere un pulso muy particular para ir averiguando por dónde van. Pero al menos cuando hablamos de lo que ustedes van a ver en sus siguientes materias, antropología, ética, y más cosas, filosofía social o responsabilidad social, hay una objetividad muy clarita que puede ayudarnos a orientar los criterios al menos, ¿no? Y algo que adelanto, que ustedes lo van a ver con mucha calma en ética, el fin no justifica los medios, ¿sí? Que de alguna manera es lo que pretende decirse, oye, no importa si es verdad o no, si me da el resultado que quiero, pues lo hago. Chispas, un medio no se vuelve justo, no se vuelve justa esta mentira emotiva por el hecho de que me dé el resultado que estoy esperando. ¿Vale? Muy bien, chiquillos.